Hermano, la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar mirando el capítulo 3, solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Sin embargo, antes de poder leer este capítulo o estos versos que vamos a leer, es necesario hablar un poco acerca de lo que estuvimos hablando en el estudio pasado. Estuvimos estudiando el capítulo 2, versículo 11 al 23. Y en ese capítulo 2 estuvimos viendo cómo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, y por no ser descendientes directos del pueblo de Israel, éramos llamados incircuncisos. Es decir, que no teníamos nada que ver con el pacto de Dios. También el apóstol describía que como gentiles, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, estábamos ajenos de los pactos y de las promesas. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. De manera que, legalmente hablando, no había una posibilidad de que nosotros los gentiles tuviésemos parte de las bendiciones que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Sin embargo, estuvimos viendo que todo esto cambió cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y fue a la cruz. Y allí en la cruz murió por nosotros, nos redimió. Y dice que nos hizo cercanos por medio de la sangre. Entonces, esa realidad que teníamos nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, por no ser descendiente de Israel, quedó solucionada por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ahora nosotros también, por haber sido salvados por Él, ahora hemos sido bendecidos, como hemos estudiado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, básicamente lo que estudiamos en el estudio pasado es que ahora en Cristo nosotros tenemos una posición diferente a la que nosotros teníamos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Pero no solamente el Señor murió para perdonar nuestros pecados, como decía un hermano, que algunos creyentes solamente conocen una parte de la gracia y creen que solamente el Señor murió para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación. Pero la obra que el Señor hizo con nosotros no solamente fue para perdonar nuestros pecados y para librarnos de condenación, sino para hacer de nosotros una casa espiritual, un templo santo en el Señor. Porque no solo el Señor quería salvarnos y perdonarnos, sino también que nosotros llegásemos a ser su morada, su casa. Ese es el propósito de Dios, habitar en medio de nosotros. Como dice una escritura, que en aquel día nosotros seremos su pueblo y Él mismo será nuestro Dios. Entonces, eso era básicamente lo que estábamos estudiando en
en el estudio pasado del capítulo 2 y cómo el Señor nos colocó en ese lugar privilegiado de ahora ser ciudadanos celestiales. Y no podemos perder de vista lo que hemos estudiado, que todo lo que nosotros hemos recibido no ha sido por méritos propios, sino en Cristo. Y esta palabra en Cristo está en todo el libro de Efesios. Lo que es la predestinación, la elección, está en Cristo. Porque en realidad Dios eligió fue a Cristo como el Salvador de los pecadores. Todo el que cree en Él, entonces, entra en ese plan de lo que hemos hablado, la predestinación y la elección, porque esta es en Cristo. Ahora hoy vamos a leer entonces el capítulo 3, del 1 al 13, donde vamos a ver un poco acerca de lo que es el misterio de Cristo y el ministerio del apóstol Pablo, que va relacionado a este misterio, que dice que no fue dado a conocer en los tiempos pasados, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces vamos a ver este capítulo 3, del 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como ya dije antes, en estos versos el apóstol Pablo nos va a hablar sobre el misterio de Cristo y sobre
su ministerio en el Evangelio. Cuando estaba leyendo este capítulo, yo hice una reflexión porque me di cuenta que el apóstol Pablo tenía muy claro cuál era su ministerio y para qué el Señor lo había llamado. Eso me llamó la atención cuando leí este capítulo, porque realmente el valor de nuestro ministerio está cuando nosotros sabemos para qué el Señor nos ha llamado. ¿Qué fue lo que el Señor nos encomendó? Entonces Pablo tenía claro realmente para qué el Señor lo había llamado y qué era lo que él tenía que hacer. Entonces cuando yo leí este capítulo, yo dije, oye, esto es tremendo, porque realmente el valor de un ministerio está cuando realmente tiene un respaldo del Señor, cuando ha sido encomendado por el Señor. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor, y de hecho es nuestro deseo como cristianos de hacer cosas para el Señor. El asunto es que podamos, como el apóstol Pablo, hacer lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Porque si nosotros hacemos lo que el Señor realmente nos ha mandado a hacer y tenemos un conocimiento claro de qué es lo que yo tengo que hacer en el Señor, entonces ese ministerio va a ser un ministerio que va a tener valor, que no va a ser, como dice Corintios, heno, madera y hojarasca, sino que realmente va a ser recompensado por el Señor. Y realmente, de verdad, hermano, esto me hizo a mí reflexionar un poco. Oye, Señor, ayúdame primero a saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Y segundo, a poder cumplir con exactitud lo que tú me has encomendado. Que no sea que yo esté haciendo algo que haya salido de mí mismo y no del Señor. Entonces, realmente cuando yo leí este pasaje, yo digo, Señor, esto es tremendo. Cómo Pablo conocía cuál era su ministerio y qué era lo que tenía que hacer. Y esto, hermano, me hizo caer a mí de rodillas y dije, Señor, ayúdame. Y esto nos debe llamar la atención para decir como Pablo dijo cuando recibió la revelación de Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo así, ¿qué quieres que yo haga? Entonces yo realmente cuando vi este capítulo dije, oye, qué claridad la de Pablo. Y qué claridad la que nosotros tenemos que tener para poder cumplir realmente con lo que el Señor nos ha encomendado. Porque solamente si cumplimos cabalmente con lo que el Señor nos ha encomendado, entonces podemos decir que estamos peleando o corriendo la carrera legítimamente y no vanamente. Entonces, esta reflexión quiero hacerla porque yo mismo me la hice a mí mismo, ¿no? Y el Señor, ayúdanos a conocer qué es lo que tú quieres que hagamos y a cumplirlo. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo 3, yo lo he dividido en tres partes, estos pasajes. Del 1 al 6 podemos ver o
podemos captar lo que Pablo habla sobre el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? De lo cual él siempre está hablando en esta epístola. Y del verso 7 al 9, Pablo nos va a hablar un poco de su ministerio entre los gentiles. Y del verso 10 al 11 nos va a hablar sobre el propósito eterno de Dios con su iglesia. El por qué el Señor, ya desde antes de la fundación del mundo, ya tenía en su corazón la iglesia. Porque no fue que la iglesia fue un plan B. No, ya estaba en el corazón del Señor. Como dice los hermanos en algunos libros, ya el Señor quería hacerle esposa a su hijo. Él quería una esposa para su hijo. Así como Abraham quería una esposa para su hijo, ya Dios en la eternidad ya había pensado en esa esposa, que somos nosotros. Y finalizando el verso 12, Pablo nos habla sobre la seguridad o la certeza que tenemos por medio de la fe. De esa entrada que tenemos no solamente a la gracia, sino también al Señor. A fin de que, como dice aquí, que los hermanos no desmayen a causa de sus tribulaciones. Porque quizás había muchos hermanos que se preguntaban cómo era que Pablo, siendo un hombre que el Señor había llamado, que le había dado un apostolado, viviera cada rato en una cárcel. Era más lo que estaba en la cárcel que lo que estaba afuera. Entonces Pablo aquí nos va a decir cuáles eran las razones de sus prisiones. A veces podíamos pensar humanamente que las prisiones de Pablo eran por causa de los judíos que él confrontaba, o por causa de Nerón o de los emperadores de la época. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que Pablo dice que él es prisionero de Jesucristo. No dice que él es prisionero del emperador, sino que dice prisionero de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos Filemón, capítulo 1, Pablo dice, Pablo prisionero de Jesucristo. O sea que él no se considera prisionero de ningún emperador, sino que él sabía que el propósito de las prisiones por las cuales él pasaba era algo que ya Dios lo había determinado para él. Entonces mira lo que dice el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir que las prisiones de Pablo era por causa de los gentiles, por causa nuestra, hermano. Eso era lo que había llevado a Pablo a las prisiones. Prisionero de Jesucristo, por vosotros
los gentiles. Ahora me llama la atención que Pablo nunca se presenta ante los hermanos como el reverendo Pablo, como algo muy, como una eminencia, sino como un siervo de Cristo, como un prisionero, como alguien que le había entregado su vida al Señor y que ya no era de él, sino que era de Cristo. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 Timoteo 1:8, Pablo le dice a Timoteo, y no te avergüences de mí, dice. Y él dice que era un preso del Señor. Vamos a leerlo. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Todo él sabía que lo que le estaba pasando era un propósito que el Señor tenía con él, para poder llevar el Evangelio a los gentiles. Y el Señor había determinado que Pablo estuviese en cárceles, en prisiones. Pero me llama la atención porque Pablo tenía claridad de que la causa de esas prisiones era para poder llevar el Evangelio, aún donde el Evangelio no podía llegar, hermano, si Pablo no hubiese estado en prisión. Hay un pasaje aquí en Filipenses que a mí me gusta mucho. Es un pasaje donde yo me he quedado sorprendido con este pasaje, porque si yo estuviera en la cárcel a lo mejor estuviera lamentándome. Uy, hermano, ayúdenme a salir de aquí. Búsquenme un abogado. Yo no quisiera estar aquí. ¿Verdad que sí? Pero entonces vemos que cuando Pablo habla de sus prisiones, él lo habla de una manera gozosa. Y entonces mire lo que dice. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él veía que lo que le sucedía era más bien para que el Evangelio avanzara. Dice aquí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era esas guardas, esas guarniciones romanas, donde Pablo podía llegar. Por medio de la cárcel lo llevaban, pero él ahí daba testimonio. Y si usted lee el libro de los Hechos, a una Agripa y todos esos reyes pudieron oír el Evangelio, gracias a las prisiones del apóstol Pablo. Pero no solamente las prisiones de Pablo le servían para que el Evangelio avanzara y progresara, sino que dice aquí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. De manera que Pablo le daba ánimo a los hermanos con sus prisiones. Y él no veía nada negativo en esas prisiones. Todo era positivo. El poder llevar el mensaje
del Evangelio. El poder hablar de Cristo, aún en los lugares donde ningún otro podía llegar. Entonces, me llama la atención este pasaje porque Pablo habla de sus prisiones y de sus padecimientos, pero no con tristeza, sino con victoria. Y también me llama la atención que Pablo era un hombre completamente entregado al Señor. A veces nosotros decimos, hermano, o tal persona, entréguese a Cristo. Pero usted sabe, hermano, lo que significa entregarse a Cristo. A veces uno no mide la magnitud de esas palabras. ¿Qué significa entregarse? Es que ya la vida no es tuya. Es que ya tú no eres de ti mismo, sino que ya tu vida le pertenece a otra persona. Hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Porque es que el Señor, hermano, el Señor no quiere que nuestras vidas sean entregadas a Él a media, sino que el Señor quiere que nuestras vidas sean completas de Él. Porque para eso fue que el Señor nos salvó. 2 Corintios 5, 15. Dice, y por todos murió. Mira lo que dice aquí, hablando de Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el Señor quiere de parte de nosotros que nosotros vivamos una vida totalmente entregada a Él. Ese es el cristianismo. El cristianismo es no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces el cristianismo no es una religión cualquiera, no. El cristianismo es un estilo de vida, donde vivimos una vida entregada a Cristo. Porque hoy día la gente cree que el cristianismo es eso, ir los domingos a una reunión, cantar una alabanza, leer algo de la Biblia y ya. Y seguimos nuestra vida en las mismas andanzas que teníamos antes, comiendo de la mesa del Señor y la demonios. Pensamos que ese es el cristianismo. Pero Pablo nos enseña aquí, por medio de este pasaje, que el cristianismo es una entrega total a Cristo. Ahí me llama la atención la vida de Pablo, porque de verdad que cuando Pablo conoció al Señor, se rindió totalmente a Cristo. Y eso, hermanos, yo creo que es bueno que podamos verlo, hermano, en este pasaje. Y el verso 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que me ha sido dada. Entonces a Pablo se le encomendó, como dicen, el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora fíjense, uno podría decir, yo estaba hablando con una persona hoy, que de repente nosotros vemos la vida de Pablo, que era un rabino, que conocía las escrituras,
Y quizá nosotros decíamos, este es el hombre para que le lleve el evangelio a los judíos. Humanamente hablando, diríamos, este es el hombre porque tiene todas las cualidades. El hombre habla hebreo, el hombre conoce la ley. Y sin embargo el Señor, cuando toma a Pablo, no lo manda a los judíos, sino que le da el ministerio a los gentiles. Algo como totalmente, ¿no?, como opuesto. Pero para que veamos lo que es la gracia de Dios, que muchas veces el Señor ni siquiera se vale de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él quiere hacer. Entonces dice aquí, cuando Él habla del misterio, Él dice que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Porque Pablo todo lo que había recibido, lo había recibido del Señor. Cuando usted lee la epístola a los Gálatas, él dice, porque el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y por eso que todo servicio, dicen los hermanos que ya van más avanzados en el Señor en la obra, todo servicio tiene que tener una revelación del Señor. Que si no hay revelación del Señor, pues no podemos servir al Señor. Entonces todo lo que Pablo recibió, lo recibió por revelación. Entonces el Señor le reveló a Pablo el misterio. ¿Pero qué es el misterio? El misterio no es algo místico o algo incomprensible, como algunos creen, no. El misterio es un secreto que estaba guardado y le fue revelado a Pablo. Se le dio a conocer. Lo decimos el misterio de su voluntad, es decir, el secreto. ¿Ve? Algo que estaba, dice, que no había sido dado a conocer en los tiempos pasados, pero que ahora se le había dado a conocer no solamente a Pablo, sino a otros más. Este misterio que estaba oculto. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Aquí lo dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el misterio está en que no solamente el Evangelio es para los judíos, sino que el Evangelio también es para los gentiles. Y que los gentiles son coherederos, es decir, a la par con los judíos. Coherederos y herederos junto con ellos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Los judíos pensaban que todo lo que el Señor les había dado era de ellos y no era de más nadie. Pero qué equivocados estaban, ¿no? Ya Dios tenía de antemano en sus planes que no solamente ellos iban a ser herederos, sino también los gentiles. Alguien ha dicho que el Señor le predicó primero el Evangelio fue a Abraham, le dio la buena nueva. El Evangelio llegó a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí está el misterio del cual Pablo está hablando, de que los gentiles
son coherederos, es decir, herederos junto con ellos, miembros del mismo cuerpo, ¿ve? Y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por el Evangelio. Porque ya de antemano, Dios, como hemos dicho, quería una esposa para su hijo. Y esa esposa iba a ser sacada de Cristo. Pero esa esposa está formada tanto por gentiles como por judíos. Entonces, hasta este verso 6, vemos cuál es el misterio del cual Pablo habla. Un misterio revelado y un misterio el cual ya él viene hablando, como dice ahí, brevemente. Porque dice que una vez que el Señor nos salvó, nos dio a conocer que el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego el verso 7, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora Pablo va a hablar un poco acerca de su ministerio. Y cuando aquí la palabra dice ministro, esta palabra es una palabra griega que es diácono, servidor. Generalmente la palabra ministro en los círculos denominacionales, religiosos, creen que un ministro es un alto personaje, pues, que necesita ser, pues, reverenciado, que le besen las manos, los anillos y los pies. Eso es lo que la gente entiende, hermano, en el mundo denominacional como un ministro. Llegó el ministro, quitarse el sombrero. ¿Eh? Había un hermano que decía, ¿usted sabe lo que significa la palabra reverendo? Reverendo significa alguien digno de reverencia. Entonces, como un hermano puede decir, yo soy el reverendo Carlos, no, el reverendo es el Señor, es el reverendo, ¿verdad? El único digno. Entonces, esta palabra ministro es servidor. Porque dice la palabra que nosotros somos siervos inútiles. Ese es el único grado que nosotros tenemos. Los que servimos al Señor, siervos inútiles. Porque lo que debimos hacer, no hicimos. Entonces Pablo dice, fui hecho ministro. Pero hay que entender, esta palabra ministro no es una alta jerarquía, sino un servidor de Cristo. A mí me gusta mucho porque Pablo siempre dice en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, y esa palabra está suave. Porque si usted va al original dice dolus, esclavo, un esclavo, alguien que no pertenece a sí mismo, sino que pertenece al Señor. Y eso es lo que nosotros somos, hermano. Nosotros somos servidores de Cristo. ¿Y cuál es nuestra actitud a los servidores de Cristo? No es rendirle pleitesía ni lanzarle alfombra ni flores, sino, como dice la palabra, reconocer a los que trabajan y despreciar y tenerlos en estima por amor a su obra. Hasta ahí, pero no nos manda a subirlo. Como yo le decía a los hermanos de estos días, si usted me pone en la repisa arriba, me le puedo caer. Me sube muy alto, me le caigo, hermano, y lo defraudo, porque yo soy un hombre. Entonces Pablo siempre decía, tengan a los hombres como servidores, simplemente servidores del Señor. Y Pablo tenía claro, hermano, que él era, como dice aquí,
un ministro, un servidor. Podríamos traducir esta palabra así, del cual yo fui hecho servidor. Por el don de la gracia de Dios. Porque todo lo que había recibido Pablo venía del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero dice, por la voluntad de Dios. Todo porque el Señor lo quiso. No porque Él hubiese querido. Nosotros no vemos en la escritura que Pablo dice, bueno, yo me voy a ir a Jerusalén, allá codiarme con Pedro y con Juan a ver qué puedo aprender, a ver si yo me lanzo en lo... Y es por eso que ahorita, quizás los seminarios que hay hoy día, no es malo que se pueda enseñar la palabra, porque eso no es malo que los hermanos puedan aprender algo de la palabra, sino que muchas veces esos seminarios le han quitado la autoridad al Espíritu Santo, porque entonces usted puede estudiar para pastor, usted puede estudiar para evangelista, y entonces le dan el título, pero ese es el título de abajo. Pues realmente lo que vale sí viene de arriba, como dice, el apóstol dice, ministro por el don de la gracia de Dios, porque el Señor subió arriba a los cielos y dice que Él dio dones a los hombres. Pedro era un pescador, un hombre sin letra, un hombre, pero al Señor le plació llamarlo para que tuviera un ministerio, imagínense, entre los judíos, que es lo que uno hizo, oye, es algo como descabellado, ¿no?, para nuestra mente humana, porque Pablo, el que hablaba hebreo, el que conocía, lo mandan para los gentiles, y el pescador lo mandan para los judíos, porque ellos tenían un ministerio. Dice Gálatas que el Señor le dio a ellos el ministerio de la circuncisión, ¿no?, de ir y hablarle a aquellos judíos, pero a Pablo el de la incircuncisión. Entonces dice aquí, según me ha sido dado, según la operación de su poder. Todo viene de arriba, hermano. Y ningún don tiene validez, hermano, si no viene de arriba, del cielo. El hombre le puede dar a usted el título aquí que quiera, pero eso tendrá validez solamente ahí en el seminario. Pero lo que tiene validez es lo que viene de arriba. Y Pablo estaba claro que él lo que había recibido, lo había recibido de parte del Señor. Pero hay otra parte aquí, el versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero mire que la humildad de Pablo, el más pequeño. Nosotros consideramos a Pablo, hermano, como un hombre grande en el Señor, ¿verdad? Un hombre que recibió mucho del Señor. Yo considero al apóstol Pablo como un hombre que recibió mucho del Señor. El mismo Pedro en sus cartas dice, oye, la sabiduría que le fue dada al apóstol. Pero Pablo no tenía ese concepto. Mira lo que Pablo dice. A mí, que soy el más pequeño. El más pequeño no dice de todos los ministros, de todos los santos. Me fue a conocer esta gracia de anunciar, porque Pablo sabía, hermano, que
humanamente hablando, él no podía ejercer ese ministerio. Hay un capítulo, creo que es aquí en 1 Timoteo, vamos a leerlo. 1 Timoteo. Primera de Timoteo 1:12. Mira lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y él decía a mí, que soy el más pequeño, que no merezco ni siquiera ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El mismo Pablo estaba sorprendido que el mismo Señor lo hubiese escogido a él. Y él se consideraba, hermano, el más pequeño. Y el más pequeño dice, de los santos. Sin embargo, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ese era el ministerio de Pablo, predicar el evangelio, dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Y a Pablo le fue revelado el misterio que quizás ni a Pedro ni a Juan le fue revelado. Porque el que habla más de la iglesia, del cuerpo, es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, se encontró con el Señor. Pero vio a Cristo, pero vio el cuerpo. Cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigue? A Pablo se dio cuenta que la iglesia no es una organización, no es un local, no es un templo de cemento, es un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Es Cristo sobre la tierra. Como dice una canción, nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Dios se revela en este mundo y se manifiesta a través de su iglesia. La iglesia es la morada de Dios. Si alguien quiere saber dónde está Dios, tiene que venir a la iglesia. Como leemos en el libro de Cantares, cuando aquella mujer dice, hazme saber dónde está mi amado, dónde estás. Y él le dice, sigue las huellas del rebaño, porque es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es un privilegio para nosotros, hermanos, ser la iglesia de Dios. Porque es por medio de la iglesia, dice aquí, que se ha dado a conocer a todo principado y potestad las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo tenía esa comisión tremenda de anunciar el evangelio. Y Pablo, hermano, cumplía con eso. Hablaba del evangelio. Procuraba que los gentiles oyeran para que vinieran a Cristo. Ahora esa comisión no le fue dada solamente a Pablo, sino que también la iglesia tenemos parte también de eso. Se nos mandó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y esa es la gran debilidad que nosotros tenemos hoy día. Como yo estaba hablando con el hermano Pablo, de que carecemos mucho de predicar el evangelio.
Sí edificamos a los santos, es importante edificar a los santos, pero es muy importante que el Evangelio sea predicado, que la gente oiga de Cristo, para que la gente se arrepienta y venga a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que el Señor está edificando. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré. Todavía no la ha terminado. Mi iglesia, porque no es la iglesia de una persona la que el Señor está edificando. Como dice el hermano Gino en un libro, en el Nuevo Testamento no vemos la iglesia de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, sino la iglesia de Cristo. Un hermano me escribió por allá en Venezuela y me dice, hermano, ¿cuántas iglesias tienen ustedes en donde viven? Nosotros no tenemos ninguna. ¿Cómo? Ninguna. El que tiene iglesia es Cristo, le dije. Le dije para que se ubicara porque el hermano decía que conocía algo de iglesia. Le dije, no, hermano, el que tiene iglesia es Cristo. Sí, pero entonces, ¿cuál es su iglesia? La de Cristo. El Señor en cada localidad tiene una iglesia. La iglesia del Señor que está en tal lugar. En Ciudad Bolívar hay una iglesia, la iglesia de Cristo, que está en Ciudad Bolívar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a veces hay que ubicar a los hermanos, porque entonces a veces que, hermano, ¿y cuál es su iglesia? No, yo no tengo iglesia. El que dijo mi iglesia fue Cristo. Él fue el que dijo mi iglesia. Para yo decir mi iglesia tendría que morir y resucitar. ¿Sí o no? Y el único que murió y resucitó fue el Señor, y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pablo trabajaba en eso, de que la iglesia fuera edificada. Pero una de las maneras que la iglesia sea edificada es predicando el Evangelio, dando a conocer, él lo decía, con de nuevo, el misterio del Evangelio. Pero hay algo más, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Él no solamente predicaba el Evangelio, sino que también aclaraba, daba luz, explicaba en qué consistía ese ministerio. Porque no solamente nosotros vamos a predicar el Evangelio solamente para que la gente sea salva, sino para que la gente pueda ser edificada, pueda conocer. El asunto que nosotros tenemos es que nuestra balanza está inclinada solamente hacia un lado. Como decía el hermano Gino. El hermano Gino decía que el bote tiene 2 remos. Hay que remar con las 2. Necesitamos las 2. Predicar el Evangelio y edificar a los santos, dando a conocer el misterio de su voluntad, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Y fíjese que Pablo revela este misterio en Colosenses, en Efesios, siempre está hablando, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que la iglesia tiene un papel importante, dar a conocer. Dice aquí, a los principados y potestades en los lugares celestiales, que todos conozcan que la iglesia ha sido puesta y está siendo edificada para dar a conocer. O sea que la iglesia forma parte, hermano, del plan de Dios. Por eso en Efesios vemos que usted grande es este misterio, pero ¿de quién? No del matrimonio, sino de Cristo y de la iglesia. Solamente el matrimonio es la figura, es una figura de lo que es Cristo y de la iglesia, de lo que el Señor tiene en el corazón. Él no solamente quiere a Cristo solo, sino que quiere a Cristo y la iglesia.
Hay un libro que a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo cuando lo pueda leer. Se llama La Iglesia Gloriosa, del hermano Watchman. Y él habla allí, tremendamente, de lo que es la iglesia, hermano. De cómo el Señor sacó la iglesia del costado de Cristo. Somos huesos de su carne. Somos miembros de su carne y de su hueso. Porque ese es el propósito eterno. Todo el matrimonio es una figura de Cristo y de la iglesia. Y el Señor dice aquí, la multiforme gracia de Dios se da a conocer. Dice aquí, por medio de la iglesia. Porque ese es el propósito eterno, dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que el Padre hizo, lo hizo para Cristo. Dice la palabra, todo fue hecho por Él y para Él. Y luego Pablo termina aquí, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Porque ahora nosotros podemos llegar al Señor porque ya en Cristo tenemos entrada, dice, a su misma presencia. Ya no hay barreras. Todas esas barreras fueron quitadas. Ahora podemos entrar directamente al trono de la gracia. Y luego Pablo termina diciendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayen. Las tribulaciones son más bien a favor de la iglesia. Pablo sufría y dice que ese sufrimiento era para qué. Sufre en mi carne lo que faltan las aflicciones por el cuerpo de la iglesia. Porque por medio de las aflicciones es que podemos edificar a la iglesia. Por eso es que los siervos de Dios son sufridos, hermano. Se nos manda a sufrir. Se lo dice a Timoteo, le dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros no estamos llamados aquí porque no la vamos a pasar chévere. No, hermano. Una vez ve a Pablo, yo veo a Pablo y los corintios lo hacían llorar, hermano. Pablo y los corintios, y era una iglesia que el Señor le había permitido llevar la palabra. Pero los hermanos, oye, a veces decían cosas, hacían llorar al apóstol Pablo. Con cuántas lágrimas les escribo. Era un ministerio sufrido. Entonces, todos los ministerios tienen que ser sufridos para poder llevar fruto. Porque si el grano de trigo no cae, como decía el hermano Pedro ayer, si el grano de trigo no cae y no muere, no puede llevar fruto. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea Dios. Y nosotros padecemos, dicen, y estamos a muerte para poder dar vida. Entonces, no desmayen, decía Pablo, a causa de mi padecimiento. Entiendan que es necesario para vuestra gloria. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude para seguir viendo estos capítulos de Efesios. Yo sé que hay mucho más aquí, pero realmente a veces uno no puede tocar todos los detalles como uno quisiera minuciosamente, sino hablar lo que el Señor a uno le dé para traer un poco de luz a los hermanos. Y yo sé que el Señor a cada uno de los hermanos le da entendimiento y sabiduría y revelación de la palabra, porque a medida que vamos estudiando la palabra verso por verso y viendo lo que dice la Escritura, yo sé que el Señor da mucha revelación, amén. Pero lo más importante, hermano, es que hoy pudimos ver cuál es el misterio y en qué consiste y cuál era el ministerio de Pablo y por qué Pablo lo cumplía fielmente. Y ahí hay muchas lecciones, hermano, que seguramente el Señor nos irá enseñando a cada uno. Entonces vamos a darle gracias al Señor
y luego la mutualidad.